todas las pasturas, al igual que cualquier cultivo vegetal, necesita suplir la necesidad de nutrientes esenciales para poder crecer. Yo entiendo que cuando uno piensa en la pastura, por muchas razones, los ecosistemas de pastura son ecosistemas bastante resilientes. Entonces, no necesariamente uno piensa en la pastura como el lote que más demanda, ¿no es cierto? Uno piensa a veces la pastura que es el lote que está por atrás, pero esa pastura, para que sea productiva y para que esa pastura, para que esos animales pastoreando te puedan mostrar la ganancia de peso y productividad que quieres, esa pastura necesita estar bajo un programa de fertilización adecuado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el manejo de pasturas en la ganadería. Para esto viene un nuevo amigo en esta casa, Miguel Castillo. Un poquito del background académico de Miguel. Miguel es ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana. Él, después de graduarse, sacó su Master of Science en Agronomy en University of Florida. En la misma universidad sacó su PhD en Agronomy. Después, con el tiempo, sacó un MBA en North Carolina State University. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto. Hola Luis, gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y te lo había mencionado antes, pero te felicito por esta iniciativa. No, créeme que el gusto es mío. Tener la oportunidad de todas las semanas poder hablar con alguien de un tema diferente que pueda ir ayudando un poco al sector. Pero antes de comenzar, sí quisiera hablar un poco sobre el patrocinador y gracias a él estamos en este episodio, que es gracias al patrocinio de Aquaxcel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Siempre recuerden que nuestro programa se transmite en Spotify, YouTube y de manera exclusiva en Ecuador, Radio Sucre y Radio Universal. Dentro de esta entrevista van a ver un QR para nuestro canal de WhatsApp donde mandamos información no solo del podcast, sino de todo lo que pasa en la agricultura a nivel mundial. Espero que les guste y ahora sí que sacamos todo el comentario prescrito. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Luis, muy bien. Agradecido de la oportunidad de conversar contigo y de participar en esta iniciativa. He visto algunas entrevistas de, de colegas, de profesores, incluso personas que yo admiro, ¿no es cierto? Que fueron profesores míos en Zamorano, algunos de ellos, y otros colegas profesionales que están ejerciendo su actividad profesional. Y es muy bueno ver cómo compartimos, como tú dices, una conversación casual, no es una conferencia, pero cómo en estas conversaciones podemos compartir un poco el conocimiento, despejar dudas, ¿no es cierto? Conversar un poco, siempre enfocado en nuestra área de trabajo profesional. Así que te felicito y te agradezco y presto para conversar contigo. No, muchísimas gracias. Pero antes de comenzar, sí me gustaría hacer un poquito de énfasis. Sacaste un doctorado en agronomía en University of Florida, una de las mejores en Estados Unidos en el sector agrícola, pero en vez de enfocarte en sector agronómico, te fuiste más a la parte pecuaria. Si nos puedes contar un poquito qué te animó a entrar ahí y cómo llegaste a ser un profesor asociado en North Carolina State University. Bueno, la historia la voy a resumir para que no sea tan larga y te la voy a empezar comentando desde cuando estuve en Zamorano. En Zamorano, mi asesor de tesis fue profesor colombiano, profesor Miguel Vélez, Miguel también, y el profesor Miguel Vélez era un profesor que enseñaba la clase de pastos y forrajes y también un poco de nutrición de rumiantes.
y Ok, viste que cuando trabajas con pasturas, eh, tienes que saber un poquito de suelos para poder sí, cultivar la pastura, y el usuario final de tu pastura tradicionalmente es un rumiante. Entonces tienes que saber también un poquito de nutrición animal porque es el usuario del, del producto en el que tú estás trabajando. Entonces fíjate que en Zamorano pues hice el bachillerato en ciencia y producción agropecuaria. Después fui a la Universidad de Florida, hice la maestría en agronomía enfocado en un tema de fertilización y suelos, y ok. continué con el doctorado enfocado en un tema de manejo del pastoreo para producción de rumiantes, uso de leguminosas en pasturas. Entonces, un poco, digamos, me mantengo en el área de pastoreo, pasturas, forrajes, pero tengo mucha interacción y muchos proyectos en la parte, desde el punto de vista de interacción suelo-planta, como también desde el punto de vista de la interacción animal-planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, forrajes y manejo de pastoreo ha sido un área interesante de trabajo. Créeme que sí. Y ahí entramos a la primera pregunta. ¿Cuáles tú considerarías que son los... A ver, ¿cuáles consideras que es más importante en el manejo de pasturas? ¿La calidad o la cantidad de nuestros pastos? Porque ese es el problema que se enfrenta cualquier ganadero, ¿no? Claro, bueno, eh, en primer lugar, considero que hay que hablar es de la cantidad de forraje hasta Ok. cierto punto, porque para poder darse el lujo, si tú quieres, de seleccionar forrajes, primero tienes que tener el forraje, algún tipo de forraje, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de forraje es importante hasta cierto punto. Una vez que se satisface la demanda de forraje, y claro, esta demanda de forraje, si lo enfocamos desde el punto de vista de la producción animal, estaríamos pensando, por ejemplo, en la cantidad de forraje que se necesita para mantener un hato. Pero también hay otros servicios que las pasturas dan a la sociedad. Tal vez podríamos hablar de eso después, porque los servicios que las pasturas dan a la sociedad no solamente es soportar o dar alimento para los rumiantes, también hay servicios de conservación de suelos, ¿no es cierto? Protección del agua. Entonces, bueno, enfocado en la parte de rumiantes, la primera parte es que tienes que tener una cantidad para satisfacer la demanda de un hato o de un animal individual. Pero llega un punto en que la cantidad ya no es la limitante y en donde la posibilidad de poder observar una respuesta animal más alta, ahora entonces tiene que enfocarse a la calidad del forraje. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Nos referimos a que cuando el animal consume el forraje, ese resultado se lo ve en la cantidad de leche, se lo ve en la cantidad de carne. Muchas veces solemos confundir un poco eh, la palabra calidad del forraje con el análisis de laboratorio. Tú Ok. envías muestra de forraje al laboratorio y te da una cantidad de proteína, te da una cantidad de energía, una cantidad de fibra, ¿no es cierto? Pero esas son Sí. medidas del valor nutricional del forraje, no de la calidad todavía, porque tú no sabes si ese animal va a comer ese forraje, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando hablamos de calidad, realmente estamos hablando ya en la respuesta animal del forraje. Entonces, yo creo que empezamos pensando en satisfacer la necesidad por la cantidad y una vez que se ha satisfecho la demanda en cantidad, uno puede pensar, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel para incrementar la productividad animal? Tal vez en algunos sistemas de producción haya la oportunidad de cambiar de forrajes, haya la oportunidad de traer otros forrajes si son fincas asociadas, ¿no es cierto? Entonces, satisfecha la necesidad de cantidad, empezamos a hablar de la calidad del forraje. Ok, y ahí es una clave, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar esa producción de pasto de alta calidad con la necesidad de mantener la cantidad suficiente del ganado? Porque eso también sigue siendo una incógnita, ¿no? Bueno, esa es poder balancear la Ok, necesidad del hato con la cantidad de forraje que te produce una determinada finca, ¿no es cierto? Ese es el reto diario y a largo plazo de los productores, porque si es un sistema en pastoreo, ¿no es cierto? Eh, y bueno, si fuese un sistema también en confinamiento, en donde se les está dando alimento, pero principalmente en pastoreo, uno piensa, bueno, el pasto que está disponible en tal lugar de la finca, ¿cuál es el valor nutricional?
y cuáles son aquellos, y qué cantidad de ese pasto hay, y cuáles son aquellos animales que se beneficiarían de empezar pastoreando en esta área o en esta área o en esta área, ¿no? Entonces ese es un balance, ¿no es cierto?, diario que el pastor, si tú quieres, la persona que mueve los animales en el potrero, esa es la pregunta diaria que se hace. Y esto se vuelve más importante porque cuando hablamos de sistemas de pastoreo, en algunos sistemas de pastoreo, especialmente en ganadería de leche, por ejemplo, los animales se mueven una, dos o hasta tres veces al día, porque van al ordeño y regresan a la pastura. Estoy hablando de los sistemas en pastoreo. Si es un sistema en confinamiento, entonces el manejo es un poquito diferente. Claro, ¿no? Y entrando a una parte importante que es la nutrición y energía de los forrajes, ¿qué factores determinan el valor nutricional y energético en nuestros forrajes? Que esto ya viene más entrando a la calidad del pasto en sí, ¿no? Bueno, las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, son determinantes porque fijan, nos dan el esquema, nos dan el lugar, el espacio, el tiempo en donde un determinado forraje tiene que crecer. Ok, Entonces tienes una cierta cantidad de lluvia, entonces tienes que pensar cuáles son los meses del año en los que tengo lluvia, en donde la pastura crecería. Tienes un cierto tipo de suelos, entonces qué tipo de forrajes están más adaptados a suelos arenosos o a suelos arcillosos. Tienes el tema del drenaje, también hay forrajes que no les gusta, ¿no es cierto? Eh, eh, Situaciones de anegación, ¿no es cierto? Entonces, la parte ambiental, considerando lluvia, temperaturas y suelo, es el primer determinante del potencial de una región. Después que uno entiende eso, y estas son cosas que muy poco se pueden, eh, la lluvia, el tipo de suelo, ¿no es cierto?, la temperatura, son cosas de las cuales el productor tiene poquísimo control. claro, sí, Eso está determinado, pero hay que entenderlo para poder hacer un manejo alrededor de esos factores. Y las estrategias de manejo alrededor de esos factores entonces incluirían, muy bien, tengo un suelo determinado, qué tipo de enmiendas necesita este suelo para que el tipo de pasto que yo seleccioné pueda, ¿no es cierto?, generar, pueda presentarnos, pueda dar la productividad y el valor nutricional que esperamos. Y esto Luis, es importante porque de alguna manera el productor, especialmente los ganaderos, ¿no es cierto?, tienen que usar varios sombreros en su profesión. Por un lado claro. son agrónomos, ¿no es cierto?, están viendo el pasto, están viendo el suelo. Por otro lado son nutricionistas animales, ¿no es cierto? Y por otro lado son meteorólogos también, la necesidad de ser meteorólogo, porque estás Sí. preocupado de cuáles son las condiciones ambientales que afectan no solo la productividad de los pastos, pero también las condiciones de los animales que tú estás manejando. No, sí, eso me hizo acuerdo, no sé si tal vez tuviste clases con él, pero el doctor Chilo Matamoros, él no una vez en una clase de pastos, o no de pastos, sino de rumiantes, nos estaba diciendo de que todo ganadero primero tiene que ser agrónomo para producir, así sea el ensilaje que vas a alimentarlo si estás estabulando, o el pasto que vas a tenerlo si estás en forma más extensiva, ¿no? Y esto es súper determinante, ¿no? Pero entrando en la parte de cómo los productores podrían mejorar la calidad de sus pastos, teniendo ya en cuenta de que no podemos manejar ni la lluvia, ni el tipo de suelo, eh, ¿qué podríamos hacer para asegurarnos que ese pasto pueda llegar a su mayor expresión, ¿no? Bueno, una vez que hemos satisfecho estas dudas, digamos, sobre el manejo, la siguiente pregunta es, ¿no es cierto?, respecto a la fertilidad de estos pastos. Vemos la fertilidad de los suelos para producir estos pastos. Y una vez que se satisface esa necesidad, probablemente uno de los factores más determinantes es el estado fenológico, fisiológico en la que esa pastura es cosechada por Ok, el animal que está pastoreando o si van a producir ensilaje o heno en el momento que se la corta. Normalmente las pasturas, ¿no es cierto?, cuando maduran, la concentración de nutrientes tiende a diluirse, es más baja, ¿no es cierto? Pero tampoco se puede cosechar una pastura muy temprano, porque si cosechas la pastura muy temprano, hay implicaciones, por ejemplo, en la persistencia de la pastura
Y Ya. también hay implicaciones en la nutrición animal, porque entonces esos pastos van a tener muy poca fibra y la fibra es necesaria para que haya, para que los animales puedan rumear de forma adecuada. Entonces hay que estar en ese balance. La madurez, el estado fenológico en la que se cosecha la pastura es uno de los factores principales, ¿no es cierto?, para poder capturar el mayor valor nutricional y también la mayor cantidad de forraje que se cosecha. Y supongo que este tiempo, bueno, la mayoría de la gente que está en pastoreo rotan los potreros, ¿no? Este tiempo de rotación varía, supongo, el tipo de variedad o de variedad de pastos que vamos a entrar. Supongo que no es lo mismo un pasto estrella o un pasto bermuda. Si podríamos hablar un poquito de qué diferencias tendrían este tipo de variedades a lo que tú hablaste del tiempo de cosecha de la pastura. Ok, hay, hay varios tipos de maneras de manejar el ganado en el campo, ¿cierto? Ok, sí, Una de las formas, ¿no es cierto?, es manejar los animales para que pastoreen con un sistema que le llamamos rotacional, ok. que no significa que están comiendo en círculos, ¿no es cierto? Y tampoco significa que la rotación es perfecta, porque tú puedes tener potrero 1, 2, 3 y 4, y cuando los animales acabaron de comer el potrero 4, resulta que regresan al potrero 2, porque el potrero 2 tenía mejores condiciones de fertilidad que el 1. Entonces Ok, tampoco es una rotación perfecta, ¿no es cierto? La otra forma de manejar los animales es que los animales tengan acceso permanente a la pastura. Y ese es un pastoreo continuo, porque los animales tienen acceso continuo a la pastura. Eh, en términos del manejo de la pastura, estas dos opciones son las principales y bueno, la intensidad de la rotación, la intensidad del pastoreo son los factores importantes a considerar ahí. Por ejemplo, uno de los factores más importantes en el manejo de pasturas, en el manejo del pastoreo, es la intensidad. ¿A qué nos ok. referimos con intensidad? Hay varias formas de medir la intensidad. Por ¿Cuántos ejemplo, animales una forma, por potrero? ese puede ser uno, por ejemplo, la capacidad de carga, ¿no es cierto? Puede ser una forma. Otra forma de medir la intensidad del pastoreo es el tamaño de la pastura en el momento que los animales salen del potrero. Es decir, Ok, qué tan corto dejas que los animales pastoreen la pastura. Esa es otra medida de la intensidad del pastoreo. Entonces, la intensidad del pastoreo es crítica. Eh, y claro, cuando hay estas rotaciones, tampoco pueden ser tan calendarizadas. Tal vez en las zonas tropicales un poco más, aunque incluso en las zonas tropicales, en Ecuador mismo, en la costa o en la sierra, tú tienes, aunque la dos temperatura tipos de varía clima. un poco, pero menos, lo que más varía tal vez es la época lluviosa y la época seca. Entonces, tú sabes que en los meses de época lluviosa y buenas temperaturas, probablemente logras hacer una rotación más rápido, Que te las épocas toma de sequía. que las épocas de sequía. Entonces, todas estas cosas son las que hay que considerar cuando se maneja, ¿no es cierto?, los animales y se maneja los potreros. Oye, pero estamos hablando bastante de que es crítico saber cuándo dejamos hasta cuánto dejamos el tamaño de la pastura. Yo creo que ahí viene bastante la fertilización, ¿no? ¿Cómo afectaría la fertilización a esta pastura? Me invento, ¿no? Digamos que es el día 7 y salió todo mi hato del potrero 1. Yo a ese hato sé que no va a venir en un mes. ¿Genero algún tipo de fertilizante, algún tipo de enmienda para evitar también problemas después que hay una toxicidad al momento que el animal lo coma? ¿Qué podríamos ver ahí? Bueno, el objetivo principal de la fertilización, ¿no es cierto?, es fertilizar la planta. Claro, Y claro, las recomendaciones en el manejo de la fertilización para los forrajes son muy parecidas a las fertilizaciones que se manejan en muchos cultivos. El maíz, cuando, ¿no es cierto?, hablamos de la cantidad de fertilizante, hablamos del tiempo de aplicación del fertilizante, ¿no es cierto? Lo mejor siempre sería que una vez que el animal ha salido del potrero, y la pastura está empezando a crecer otra vez, di tú
una semana después, en ese momento aplicar fertilizante. Si es que las condiciones ambientales son las adecuadas, porque por ejemplo, si estás utilizando un fertilizante como urea, ¿no es cierto? Que sabemos que tiene un potencial de volatilización muy alto y es una época seca, no lo deberías aplicar, deberías esperar a que llueva un poco, ¿no es cierto? Ok, Entonces, lo ideal sería siempre la dosis de fertilización, dividirla, ¿no es cierto? Para que cada vez que el animal salga de la pastura, se fertiliza, la pastura empieza a crecer, se beneficia de la aplicación del fertilizante y luego los animales regresan a pastorear. Se cumple esto no siempre, ¿no es cierto? Porque es una pastura y porque además los hatos cubren un hectareaje bastante grande, ¿no es cierto? claro. Entonces, no, probablemente lo que se hace es, en el mejor de los casos, el programa de fertilización dividirlo tal vez en una, dos o hasta tres aplicaciones al año. Ok. Mientras más dividido es mejor. Pero la realidad, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a hacer la economía de poner fertilizantes, la realidad es otra. Entonces hay que llegar a ese compromiso. Cuando hablamos de fertilizantes, ¿qué fuentes recomiendas? Por lo general la gente aplica nitrogenados. ¿Hay ventajas si aplicas algún tipo de o sea, otro tipo de elemento o está bien solo nitrogenados? Bueno, esta es una pregunta interesante la que tú me haces. Eh, y te la voy a responder diciéndote que las pasturas, igual que cualquier otro cultivo, necesitan de los nutrientes esenciales para poder crecer, Ujú. ¿no es cierto? Claro. Entonces, no solamente es nitrógeno, fósforo, potasio, estamos hablando de macro y estamos hablando de microelementos. Entonces, las pasturas, igual que cualquier otro cultivo vegetal, necesita los nutrientes esenciales para poder. Lo que sucede es que a veces hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el ganadero principalmente recicla, tiene la oportunidad de reciclar, por ejemplo, lo que sale del lavado de los establos, ¿no es cierto? Y lo usa como fertilizante. Ese manure que le decimos en inglés, ¿no es cierto? Eso tiene una cantidad de fósforo principalmente bien alto comparado con la cantidad de nitrógeno. Entonces, si eso se hace continuamente, la cantidad de fósforo en el suelo es más alta. Y entonces, con el pasar del tiempo, lo que más se necesita poner es nitrógeno y no fósforo. Pero no se Ok. pone el fósforo porque ya ese fósforo se lo aplicó a través del uso, ¿no es cierto?, del manure que salió de los animales. Entonces, todas las pasturas, al igual que cualquier cultivo vegetal, necesita suplir la necesidad de nutrientes esenciales para poder crecer. Yo entiendo que cuando uno piensa en la pastura, por muchas razones, los ecosistemas de pastura son ecosistemas bastante resilientes. Entonces, no necesariamente uno piensa en la pastura como el lote que más demanda, ¿no es cierto? Uno piensa a veces la pastura que es el lote que está por atrás. Pero esa pastura, para que sea productiva y para que esa pastura, para que esos animales pastoreando te puedan mostrar la ganancia de peso y productividad que quieres, esa pastura necesita estar bajo un programa de fertilización adecuado. Claro, ¿no? Y además, cuando tú dijiste que las pasturas son las más golpeadas, solo tener en cuenta que deben tener un pie de arado porque tienen al ganado por años y es muy difícil que pase algún tipo de maquinaria como para renovar, por lo menos. O como, Bueno, esa Luis, es un comentario interesante también, porque eh, si bien es cierto, los animales a través del pisoteo pueden generar compactación, hay que pensar en la cantidad de raíces y de materia orgánica que está en las pasturas. Y eso en realidad sirve como una esponja. Entonces la compactación tiende a ser temporal. No es un tema demasiado grave. Si tú piensas en una pastura que está bien establecida, que tiene años, si tú piensas en la cantidad de raíces que tiene una pastura. Entonces, estos temas de compactación con los animales son mucho más notorios en lugares donde no hay pastura. Por ejemplo, en lugares en donde se concentra alimentar, a consumir, por ejemplo, los minerales. ok, Eh, ya, los, ya. los lugares donde hay agua, donde la Los pastura ya no bebederos, está. los bebederos.
los comederos, bebederos, entonces la pastura ahí ya no está, ahí lo que ves es lodo, entonces ahí sí hay estos problemas, ¿no es cierto? Pero en una pastura que está activamente creciendo, en donde el animal probablemente está 3, 4, 5 horas al día y después se va a otro lugar, porque está haciendo una rotación, se está moviendo. La compactación no es tan grave como a veces se la piensa, ¿no? Y hay varias información de esto en la literatura con varios tipos de cultivo. Entonces es un tema importante de considerar. Bueno, entonces ahí yo creo que sería más o menos el tipo de diseño que tengamos la pastura, ¿no? O sea, cuando hacemos el tipo de diseño, habrá que, ya tengo más preguntas de diseño, pero solo para entrar, cerrar hasta aquí, uno tendría que diseñar una forma para que el animal no se quede mucho tiempo en un solo sitio y evitar ese problema de compactación y eliminación de pasturas, porque si se queda parado ahí, el pasto no crece. Es exactamente, y es por eso que, por ejemplo, la ubicación de los bebederos, la ubicación de los comederos, es importantísimo. Es importantísimo cómo se los ubica, cómo se los mueve, porque esos son los lugares que los animales tienden a visitar con más frecuencia. Sí, pero antes de entrar a las preguntas de diseño, quisiera no quitar algo que tú mencionaste antes, ¿no? Climas tropicales y climas templados, ¿no? En Latinoamérica hay países que producen climas templados como Argentina, Chile, Uruguay, en los cuales les mando un saludo porque es un público que ha ido creciendo poco a poco en el podcast. Y esta pregunta es más para ellos, ¿no? ¿Qué diferencias hay con pasturas de climas tropicales con climas templados? Bueno, en los sistemas de climas, bueno, en Ecuador también tenemos, ¿no es cierto?, tropicales y templados. En la sierra del Ecuador son O los sea, climas fríos, típicos digámoslo así. sistemas. Fríos y calientes, entonces. Claro, en la zona de Machachi, ¿no es cierto? Esas zonas del Ecuador, los valles interandinos son completamente pastos de clima frío, ¿no es cierto? Alfalfas, tréboles blancos, ryegrass. Bajas a la costa y en cambio estás hablando de Estrella. pastos de clima caliente, pasto estrella, pasto bermuda, pasto Tanzania, Tobiatá, principalmente. Entonces, claro, en estos ecosistemas, si tú quieres, eh, el tipo de pasturas es diferente, ¿no es cierto? Pastos de clima tropical tienden a ser más productivos en términos de productividad por año comparado que pastos de clima templado. Sin embargo, los pastos de clima templado tienden a tener un valor nutricional más alto que los pastos de clima tropical. Entonces ahí viene otra vez esta conversación respecto a cantidad, ¿no es cierto? Y a valor y a calidad o valor nutricional del forraje. Y obviamente en el sistema mismo, ¿no es cierto? Si hablamos de ganado de carne, ganado de leche, viene el otro componente, que es el componente animal también, que las razas, ¿no es cierto? La genética de los animales varía. Cada sistema tiene sus oportunidades y sus retos. Probablemente uno de los retos más importantes en pasturas, en sistemas ganaderos de clima tropical, ¿no es cierto? Está primero en el valor nutricional del forraje, la calidad del forraje. Tienes cantidad, pero el valor nutricional no es necesariamente el más alto si hablamos de pastoreo. Si sembramos maíz o si hablamos de maíz, entonces cambia. El otro reto grande es, ¿no es cierto?, la fertilización, ¿no es cierto?, en los climas tropicales. Y el otro reto grande en términos de los animales es el tema del estrés calórico, ¿no es cierto?, el manejo del estrés calórico de los santos. En los climas, en los sistemas de producción templados, ¿no es cierto?, en cambio tienes otros retos que son propios del sistema, como por ejemplo, si vemos, aquí estamos a latitud norte, en Carolina del Norte, 32 grados más o menos, estamos en una zona de transición aquí. Una pastura que predomina mucho aquí es la festuca, una pastura muy persistente al pastoreo, pero una pastura que tiene unos problemas asociados con toxicosis, porque hay un hongo que está dentro de la pastura que cuando el animal lo ingiere presenta otros problemas. Entonces tienes esos otros problemas. Y uno de los problemas, no problemas, pero una de las circunstancias muy importantes acá también es la alimentación durante el invierno. Eso es algo que tal vez comparado con el Ecuador sería la alimentación durante la época seca. Ok. Acá, en cambio, es la alimentación
durante el invierno. El invierno acá es frío, pero también puede ser lluvioso. Y durante el No, invierno los pastos no están creciendo activamente. Entonces hay que guardar alimento en forma de ensilaje o de heno para poder suplir la necesidad del hato durante el invierno. Es interesante porque nosotros, tal vez en Ecuador, cuando nosotros nos referimos a invierno o a verano, lo relacionamos con el patrón de lluvias, ¿no es sí, cierto? Porque la temperatura en la zona ecuatorial es relativamente constante. Entonces, cuando decimos primavera o verano, o invierno o verano, nos referimos a las lluvias. Pero en realidad la estacionalidad está determinada por la temperatura, no el patrón de lluvias. Entonces, sí. invierno, clima frío, primavera empieza a calentar, verano más caliente, otoño empieza a bajar. Entonces, es interesante porque estas son diferencias de cómo uno habla del mismo tema a la vez, pero eso puede ser un poquito distinto. No, sí, aquí estamos en un verano en época de estiaje. Aquí no hay lluvias en la parte andina, entonces tenemos problemas de luz. Y lo más gracioso es que hace frío, un verano con frío. Así es acá como se maneja la terminología. Pero sí, es la época seca y la época lluviosa, más fácil en todos los países que bordeamos toda la línea ecuatorial. Bueno, pero entrando a la parte de clima frío y clima caluroso, el pasto, yo sé que hay diferencias hay varios tipos de pasto, pero por ejemplo, para un ganadero que está en un clima tropical caliente, ¿qué pastos, en base a tus experiencias, tú recomendarías buscar o sembrar? Bueno, como una recomendación general, Luis, yo creo que es importante que el ganadero considere tener una diversidad de pastos en su hato Ok. productor. Ya. Y esta diversidad puede ser en lotes diferentes, es decir, un Ujú. pasto en un lote, otro pasto en otro lote, o si es posible, en el mismo lote, varios tipos Diferentes de pastos. pastos, diferentes pastos. ¿Por qué? Porque hay esta complementariedad. Eh, Ya. Complementariedad en el sentido de productividad, complementariedad en el sentido de valor nutricional y la forma como estos pastos crecen y responden a los retos que a veces tenemos en el ambiente. Entonces, Mm. te puedo mencionar muchos pastos, ¿no es cierto?, que son los que comúnmente se utiliza en las zonas tropicales, pasto bermuda, pasto estrella, pasto tobiatá. Una experiencia muy interesante en el Brasil, ¿no es cierto?, es el uso del maní forrajero, Ok. una de las pocas leguminosas, ¿no es cierto?, de clima caliente que ha persistido en sistemas de pastoreo. Eh, entonces, ese es un poco los pastos de climas tropicales que más se manejan. Siempre hay la oportunidad, ¿no es cierto?, de sembrar también leguminosas como arbustos, ¿no es cierto?, leucaenas, ¿no es cierto?, que pueden servir como un banco de proteína, ¿no es cierto?, para los animales en pastoreo. Sabes que me quedé pensando mucho con lo que me dijiste de sembrar varios pastos en un solo potrero, ¿no? Para yo sembrar varios pastos en un solo potrero debe haber alguna variable de área. Por ejemplo, no es lo mismo un potrero de 1 hectárea a uno de 10 hectáreas, o mientras más diversidad haya de pastos, mejor. Bueno, la pregunta interesante, dos preguntas interesantes ahí. La primera es, la diversidad es buena, pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que tienden a haber entre unas dos, tres, cuatro especies que tienden a predominar en Ok, la pastura, ya. porque la composición florística o botánica de la pastura, si tú quieres, conforme pasa el tiempo, se ajusta al manejo que el ganadero hace de sus animales y de la pastura. Entonces, ahí el segundo punto es pensar cuál es la pastura que yo quiero beneficiar con el tipo de manejo que yo doy. Entonces Ujú. uno empieza a pensar, por ejemplo, en, ok, este tipo de pasto, en qué tipo de suelos crece mejor, cuánta cantidad, qué tanto responde a la fertilización, puede crecer en zonas que están anegadas o solo tiene que estar en suelos bien drenados, ¿no es Claro. cierto? Entonces uno empieza a diferenciar. Entonces, mi recomendación es que
los ganaderos consideren, ¿no es cierto?, la potencial complementariedad de varios tipos de forrajes. No Ya, es porque así se complementan estos forrajes desde varios puntos de vista: productividad, valor nutricional, respuesta al ambiente, respuesta a la fertilización, ¿no es cierto? Y claro, el método ganadero es que el animal está todo el día, está esperando ser alimentado todos los días. El animal no está preocupado si llueve o no llueve, si pude sembrar o no pude sembrar la pastura. El animal está ahí viéndote. Y entonces en determinado momento tú lo que necesitas es, ¿no es cierto?, que haya buen pasto. Yo te cuento una anécdota personal que tuvimos. eh, Recuerdo con mis padres, eh, siempre era más fácil, no más barato, pero más fácil, siempre fue llevar los animales a la finca. Porque ok. puedes hacer una llamada, ¿no es cierto? Si tienes los recursos ya ahorrados, y decir, bueno, colega, quiero pedirte que me vendas 5, 10, 15 de tus mejores vacas para traerlas a mi finca. El Ya, reto realmente estaba cuando los animales llegan a la finca y que tú se te diste, adapten. no calculaste bien que tal vez solo tenías pasto suficiente para alimentarlos por 3 meses. Y a los 3 meses que los animales estuvieron lindos, se te acabó el pasto, te vino una sequía, ¿no es cierto? O no calculaste bien la capacidad de carga, y ahora, ¿cómo los alimento? Y en ese momento, si lo que quieres es tener pasto creciendo en la pastura, ya no es tan importante cuántos recursos tienes en el banco, porque lo que necesitas es tiempo. Para Claro. poder sembrar la pastura, tienes que esperar que crezca y luego los animales poderlos alimentar. Bueno, Entonces, ahí ten- siempre es más fácil llevar los animales a la finca, eh, que lo que es asegurarse que tienes la cantidad de forraje suficiente en la finca para alimentarlos. Sabes que no me quisiera quedar atrás con esta pregunta. Malezas, ¿no? ¿Cómo manejamos malezas cuando tenemos varias variedades, o sea, tenemos muchas variedades de pastos en el suelo? ¿Te beneficia? ¿Se te hace un poquito más complicado? ¿Cómo sería ahí? Bueno, primero hay que preguntarse por qué están las malezas en el sistema, ¿no? O sea, hay que empezar por ahí. Y esto es algo que nos sucede muy comúnmente con los productores, ¿no? El productor, generalmente la primera reacción del productor es decirte, te llama y te dice, tengo esta maleza, dígame el herbicida que necesito aplicarle para controlarla. Y le podemos recomendar un herbicida y efectivamente el productor aplica el herbicida y controla la maleza. Pero ¿qué pasa? Esa maleza muere y esa maleza deja un espacio físico abierto Ok. que tiene que ser ocupado por algo. Si la pastura que tienes es pasto bermuda o pasto estrella, bueno, estoy menos preocupado porque estos pastos tienen estolones, Ujú. tienen rizomas y pueden, ¿no es cierto?, crecer. Pero si es una pastura tobiatá, esa pastura se queda donde está, no ocupa esos espacios No. vacíos. Entonces las malezas van a volver a crecer. Entonces es importante pensar cómo se está manejando el sistema y cómo eso determina que estén presentes las malezas. La mejor herramienta, la primera herramienta para controlar las malezas es una pastura en buen estado. Si Ok. tú tienes una pastura en buen estado, imagínate lo que tiene que salir una maleza desde una semilla para crecer y competir con una pastura que está creciendo, ¿no? Entonces, la primera herramienta es hacer un buen manejo del pastoreo para controlar las malezas. Y claro, si el pastoreo ya no es suficiente, entonces hay que pensar qué tipo de malezas tengo. Y entonces la siguiente herramienta sería pensar, ok, qué tipo de herbicida puedo aplicar para controlar esas malezas. Tu pregunta es interesante porque, claro, hay que pensar especialmente cuando tienes pastos y leguminosas en la misma pastura. eh, no hay herbicidas que sean selectivos. Entonces, si acabas selectivos para esta mezcla, digamos. Entonces, si tú acabas aplicando un herbicida para controlar maleza de hoja ancha, acabas con el trébol y te quedan los pastos. Entonces, hay este tipo de consideraciones que hay que hacerlo, exactamente. Bueno, entonces yo creo que por lo menos si vamos a hacer variedad, tratar de mantener leguminosas aparte
Y las que son gramíneas de otro lado, por lo menos para ese control de malezas de un inicio, ¿o no? Podría ser, pero lo mejor sería tenerlas juntas, ¿no es cierto? Ok, Lo mejor sería tenerlas juntas en donde lo que predomina es el pasto y la leguminosa y no las malezas. El reto está llegar ahí, pero es un reto posible, no es, es varios sistemas productivos lo han alcanzado. Claro, no tiene que ser perfecto tampoco, una maleza aquí y allá no es no es un problema. De igual manera, en las pasturas, por ejemplo, una pastura productiva probablemente no sea la pastura que es más bonita de verla al ojo. Y me voy a explicar. ok, Eh, nosotros tendemos a beneficiar, tendemos a favorecer, nos gusta más, nos parece más bonito cuando tú tienes, por ejemplo, cuando vos ves una linda plantación de maíz, ¿no es cierto? Tienes la línea de maíz, el suelo libre, la línea de maíz, eso se ve hermoso, ¿no es cierto? En una pastura que es diversa, en una pastura que tiene 2 o 3 especies de pasto creciendo en el mismo lugar, probablemente un pasto está floreciendo por claro. aquí y no está floreciendo por acá. Entonces no es tan uniforme a la vista. Y yo creo que eso tiende a darle un comentario negativo a la pastura, porque si no nos gusta la vista, pensamos que la pastura no es productiva, pensamos que la pastura, pero muchas pasturas que son diversas y son mezclas, tú mides productividad o sacas una muestra de pasto y la llevas al laboratorio y te das cuenta que, wow, tiene una concentración de proteína alta, tiene una concentración de energía alta. No me lo Ujú. esperaba porque no es. Entonces, es un poco este tema visual en las pasturas, ¿no? Que como no son tan uniformes, tendemos a pensar que como no hay esa uniformidad, tal vez esa uniformidad, como no la hay, no son productivas. Pero todo lo contrario, en esa diversidad de la pastura, en esas mezclas, estas pasturas tienden a ser resilientes, tienden a ser productivas. Es como el dicho que nunca juzgues un libro por su portada, prácticamente, ¿no? Exactamente. Y mira, hay un tema importante, por ejemplo, y esto se ha estudiado mucho en Nueva Zelanda y en otros lugares, por ejemplo, solo con pastos y leguminosas. Las leguminosas pueden fijar nitrógeno, ¿no es cierto? Es decir, pueden ellas mismas alimentarse de su propio nitrógeno que fijan de la atmósfera, los pastos no pueden. Entonces, en un sistema de producción, si el suelo no provee la cantidad de nitrógeno, las leguminosas van a tener ventaja, porque ellas sí fijan su propio nitrógeno. Entonces, es de esperarse que en un determinado momento la cantidad de leguminosas que tú observas va a crecer, la cantidad de pasto se va a quedar, porque la Bajo. leguminosa fija su propio nitrógeno, el pasto no. Pero conforme pasa el tiempo, esa leguminosa que fijó nitrógeno, ese nitrógeno fijado por la leguminosa en el suelo, se vuelve disponible para el pasto. Al pasar de 5 o 6 años, en cambio, el pasto empieza a crecer y la leguminosa empieza a perderse. Ese es un ciclo natural, por ejemplo, que sucede. Ya. Eh, porque es un ciclo completamente natural. Hasta que el pasto, en cambio, se lo usó, al sistema le hace falta nitrógeno Y otra vez vuelve a vuelven a quitar. subirla. Entonces hay esta dinámica en las pasturas, que algunos productores, por ejemplo, ellos saben y te dicen, este es un año de trébol, te dicen. Un año de trébol. ¿De dónde viene el trébol? Lo que pasa es que ya han pasado unos 3 4 años que no se ha fertilizado la pastura, había trébol ahí y ahora es más notorio el trébol en la pastura. Al Ok. pasar de los 2 3 años, como ya había nitrógeno en el sistema, ahora los pastos, en cambio, vuelven a beneficiarse y son más productivos y se los ve más en la pastura. Entonces, hay esos ciclos naturales que suceden en las dinámicas, ¿no es cierto?, de las composiciones florísticas de las pasturas. Pero sabes que entonces teniendo en cuenta ahí, si yo tengo esta mezcla entre leguminosas y el pasto normal, yo me puedo ahorrar las fertilizaciones, ¿o no? Esa sería, ese sería uno de los objetivos, ¿no es cierto?, a llegar a largo plazo. Poder determinar el balance adecuado entre leguminosa y pasto en la pastura, 30-40% de leguminosa en términos de composición botánica. Poder determinar la carga animal que mantiene esa proporción de pasto y leguminosa en la pastura,
con el objetivo de en el largo plazo no necesitar fertilización nitrogenada. Yo creo que esa es una meta que se puede cumplir. Creo que es una meta un poquito, tal vez cuesta arriba de cumplir porque toma tiempo. Toma tiempo que se establezca la pastura y una vez establecida la pastura, toma tiempo aprender o identificar el nivel de manejo del pastoreo para mantener esa composición florística. Pero en los sistemas que lo han logrado, ¿no es cierto? Hay algunos sistemas, esa es una de las metas. Es decir, este sistema no necesita fertilización nitrogenada porque el nitrógeno lo pone la leguminosa y además el valor nutricional de la pastura es lo suficientemente alto para poder mantener la productividad animal. En sistemas de clima templado estamos hablando de pastos, por ejemplo, como ryegrass, tréboles blancos, alfalfa. En sistemas de clima caliente estamos hablando de pastos, pasto bahía, pasto tobiatá, con mezclas de maní forrajero, con mezclas de macrocarpum, ¿no es cierto? Hay algunas mezclas que se pueden utilizar. Sabes que es súper interesante, por lo menos ya queda la incógnita, cuánta es la carga, o sea, cuántos animales por metro cuadrado puedo poner. ¿Tendrías más o menos una idea? O si es lo mismo, o es lo mismo para una ganadería de leche a una de carne, se mantienen esas mismas variables. Porque créeme que eso es súper interesante, que el día de mañana el productor optimice esta forma. Primero, es más sostenible con el medio ambiente al no utilizar fertilizantes químicos y tercero, optimiza bastantes recursos, ¿no? Exactamente, y ahí viene la otra variable que tú mencionas, ya estás hablando de optimización de recursos, optimización de costos. Entonces todo, como tú sabes, los fertilizantes también tienen un ciclo de costos, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que ya es otra variable que debe entrar a consideración en el sistema productivo. La ganadería de carne y la ganadería de leche tienden, ¿no es cierto?, tienen sus retos que son muy específicos de cada sistema, ¿cierto? Y eso es, aunque sí, son animales rumiantes y animales en pasturas, pero los retos son muy, muy diferentes, muy específicos. Miguel, diseño de pasturas. Ya estamos cerca de la recta final, pero no me quisiera quedar atrás de los diseños de pasturas. ¿Cuáles son más efectivos en términos de productividad y calidad de forraje, como habíamos comentado? Bueno, hay dos formas, digamos, en general de permitir a los animales que usen la pastura. Tú tienes un sistema de pastoreo continuo, en donde los animales tienen acceso permanente a la pastura, y tú tienes un sistema de pastoreo rotacional, en donde los animales tienen acceso intermitente a la pastura. Ojo que no estamos diciendo todavía, en ninguno de los dos sistemas hemos dicho que tan corta tiene que ser la pastura cosechada, no estamos hablando todavía de la carga animal, y esas son las variables que se tienen que considerar en estas dos formas de sistema. El sistema de pastoreo rotacional algunas veces he escuchado, ¿no es cierto?, que lo mencionan como un sistema adaptativo o un sistema de manejo holístico, o me parece que le mencionan también como un sistema Doazan y algunos otros nombres, que el fundamento es que tú observas el crecimiento de la pastura y conforme al crecimiento de la pastura tú tomas decisiones en mover animales. Yeah. Uno de los beneficios del pastoreo rotacional ciertamente es que tiende a incrementar la productividad de la pastura comparado con el sistema continuo, hablando de capacidades de carga similares, ¿no? Otro de los sistemas, otro de los beneficios del sistema rotacional es que el pastor o el ganadero, como tiene que mover animales, visita la pastura más frecuente, ¿no es cierto? Visita a los animales más frecuente. Y eso es un aspecto muy positivo porque es precisamente por esas visitas frecuentes que entonces se puede hacer un mejor manejo. Tú te das cuenta que de pronto un animal está enfermo, te das cuenta que hay un área en la pastura que está afectada por alguna plaga, te das cuenta de que una cerca se ha caído, ¿no es cierto? Entonces, con visitas más frecuentes, que son
necesarias, requeridas, ¿no es cierto?, en un pastoreo rotacional, hay todos estos otros beneficios. Ahora, en un pastoreo continuo, nadie le dice al ganadero que no puede visitar la pastura todos los días o sus animales todos los días tampoco, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que es interesante de considerarlo, porque de pronto parece que se ha desarrollado una dicotomía que es un poco falsa, que es falsa en realidad, del sentido de que el pastoreo continuo se lo relaciona con algo malo y el pastoreo rotacional con todo lo bueno. Pero esa es una discusión que yo creo que hay que pensar en, dependiendo del manejo, cuáles son las oportunidades, ¿no es cierto?, para, para mejorar la productividad de los sistemas. Algunas veces las decisiones se toman no solamente en función de alimentar los animales. De pronto es necesario mover los animales más frecuente porque hay un ojo de agua que se quiere proteger. Es necesario poner una cerca aquí, poner una cerca eléctrica, no permitirles a los animales que vayan ahí porque se quiere proteger ese ojo de agua. Entonces esas son otras consideraciones que se deben tomar cuando se hace los diseños de los sistemas de pastoreo. Créeme que sí. Y ahí es donde viene otra pregunta que quería hacerla en diseños de pastoreo. Los sistemas silvopastoriles, hablamos bastante de leguminosas. ¿Qué podríamos complementar a la charla con este nombre, ¿no? Este tipo de sistema. Los sistemas silvopastoriles es un área muy interesante. Es un área en la que hemos hecho algún trabajo en Carolina del Norte e igual con colegas en el Perú. Un poco para la audiencia que nos escucha, ¿no es cierto? Los sistemas silvopastoriles son un tipo de agroforestería Okay. en el cual en el sistema silvopastoril se maneja los árboles, se maneja los animales y se maneja el forraje. Y claro, al integrar esas tres variables biológicas vienen todos los posibles retos de las interacciones, ¿no es cierto? Tienes un árbol muy grande, por ejemplo, un árbol que te da sombra, sería un árbol muy beneficioso en el trópico, en el verano, ¿no es cierto?, cuando está caliente, pero lamentablemente los pastos de clima caliente no les gusta la sombra. Entonces, en cambio, el forraje no crecería debajo de la sombra. Entonces, vienen todos estos retos del diseño, ¿no es cierto? Sí. De la misma manera, alguien puede sembrar un arbusto, un árbol leguminosa del cual los animales pueden pastorear y beneficiarse de la alta concentración de proteína, pero en otros sistemas la selección del árbol no es para suplementar la dieta del animal, sino porque el árbol, por ejemplo, te puede dar oportunidades de tener leña para cocinar o para vender. Ok. ¿No es cierto? Entonces hay todas estas posibles variantes, ¿no es cierto?, en los sistemas silvopastoriles. Y la selección del árbol, la selección del pasto y la selección del animal, ¿no es cierto?, son temas que tienen que ser bien estudiados dependiendo del contexto del sistema. En general, yo pienso que los sistemas silvopastoriles tienen muchísimo potencial, requieren también un poco más de, de conocimiento y de manejo por parte del productor, ¿no es cierto? Pero son sistemas realmente productivos y sistemas, yo los llamaría resilientes, ¿no es cierto? Porque no solamente tienes una diversidad en, el tipo de árboles, de animales y de pastos que se pueden cultivar o criar, sino que también, dependiendo de la configuración del sistema, tú estás potencialmente diversificando tu ingreso económico. Claro. Puedes vender leche, puedes vender carne, puedes vender pasto, podrías vender árboles, podrías vender leña en una misma área de producción. Claro, son sistemas que requieren un compromiso a largo plazo. No son sistemas de 1 o 2 años de manejo. Probablemente en una sola rotación del sistema puedan ser unos 15 a 20 años. Entonces requiere un compromiso un poco más largo. Créeme que sí, y para hacer una acotación a lo que tú dices, yo he visto, por lo menos aquí en Ecuador, el cultivo de la balsa ha cogido bastante demanda en los últimos años, ¿no? Porque se lo utiliza bastante para la formación, para lo que tú creas, para las energías eólicas. Estas aspas se hacen de esta madera, ¿no? Y hay mucha gente que es ganadera, entonces lo que han hecho en los linderos, la separación de los potreros, quitaron normalmente lo que es la cerca
y le hicieron este tipo de cerca viva donde ponían los linderos de caoba. Más o menos son 4 o 5 años de balsa. Son más o menos 3, 4, 5 años y hacen esa simbiosis, ¿no? Por lo menos en este sector. No es que les inyecta más nitrógeno, no es que les da mucha sombra a los animales, simplemente es como para tener ese espacio, un nuevo ingreso, ¿no? Exactamente, exacto. Y el sistema en general, ¿no es cierto? Lo llamamos hilo pastoril, pero la motivación para la selección de los animales, del pasto y los árboles puede ser muy diversa. Y lo que tú acabas de escribir es un ejemplo genial, ¿no es cierto? En donde la selección del árbol fue con un objetivo económico de mediano, largo plazo, no necesariamente con un objetivo de alimentar al animal o de beneficiar a la pastura, pero en la misma unidad productiva, ¿no es cierto? Tienes la posibilidad de diversificar tus ingresos económicos. No, la verdad yo me quedo bastante con la diversificación de pastos y de diseños dentro de tu hato ganadero. Importante también hablar sobre el heno y ensilaje. Junto al pasto son más o menos las tres fuentes de alimentos que tienen todas las vacas, ¿no? ¿Cómo compiten los pastos frescos con el heno y el ensilaje en términos de valor nutricional y el costo, ¿no? Bueno, esa es una excelente pregunta, Luis, y también una pregunta que algunas veces hemos escuchado que hay una mala interpretación, en el sentido de que el mejor valor nutricional, el valor nutricional más alto de las pasturas es el pasto fresco. Ok. Cuando el pasto fresco se corta para producir heno o producir ensilaje, existen pérdidas instantáneas que suceden por respiración de la planta o porque los microbios consumen, ¿no es cierto? Ujú. Si el pasto se lo seca rápidamente, se produce un buen heno, si es que se lo seca rápidamente. Si el pasto se lo fermenta, se lo pone en el ensilaje rápidamente, se produce un buen ensilaje. Entonces, en general, el valor, una buena producción de heno y ensilaje, en el Entiendo. mejor de los casos, pueda ser parecido al valor nutricional del pasto fresco. El pasto fresco es lo más alto y dependiendo de qué tan rápido y qué tan bien produces heno o ensilaje, puedes llegar a ese valor nutricional. Entonces, esa es una excelente pregunta que haces porque normalmente yo he escuchado a algunos productores y dicen, bueno, tengo pasto fresco, mejor le doy heno. Bueno, si es el mismo pasto, mejor dele el pasto fresco. Ahora, claro, si es que usted tiene un pasto fresco en campo y el heno es de otro tipo de pasto, entonces que es de un valor más nutricional, entonces ahí sí puede entender cómo le va a dar heno, como el heno le podría beneficiar al animal, pero es de otro tipo de pasto, no del pasto que está usted produciendo. Es que ahí me leíste la mente, porque yo tenía una pregunta, es ¿cómo puede el ganadero integrar estos tres tipos de alimentos al ganado, ¿no? Porque la idea sería, estamos hablando, básicamente el podcast ha sido diversificación en todo, ¿no? Y entrando a esta parte de aquí, hay veces que por temas de ciclones, ahorita en Florida pasó un huracán y no puedes tener a las vacas en un solo sitio, o sea, en pastoreo, o a veces acá en Ecuador, fenómenos del niño, de la niña, que te sacan de esa zona de confort. ¿Cómo yo puedo manejar estos tres alimentos así sea como un backup para estos tiempos, ¿no? Que son un poquito complicados? Bueno, la producción de heno y ensilaje es lo que le llamamos conservación del forraje, ¿no es cierto? Ok. Y claro, hay dos opciones principales por las que tú conservas el forraje. La una puede ser para alimentarlo en épocas donde no hay disponibilidad de forraje en el campo. Puede ser que es muy frío el invierno o puede ser que es una época de sequía, no hay agua. Entonces tú dices, me voy a preparar para tener alimento para los animales durante esas temporadas y voy a producir heno o voy a producir ensilaje. La otra actividad es cuando, por ejemplo, eh, en los lugares con animales estabulados, principalmente se los alimenta a diario con dietas basadas en ensilaje, ¿no es cierto?
Ujú. en donde ahí es a diario, ahí no es que hay una época en la que no se produce en el campo, los animales no están pastoreando, los animales están estabulados y hay que llevarles el alimento. Entonces ahí es otro sistema de Otro punto. producción con otro tipo de retos, ¿no? Para empezar necesitas tener un tractor para poder cortar el maíz o el pasto, para poder ensilar y para poder alimentar a los animales. Entonces hay estas dos opciones de cómo se utilizan estos pastos conservados para suplir forraje en épocas de necesidad o en caso de sistemas de producción estabulados, en donde estos pastos conservados, heno o ensilaje, o también pasto fresco cortado, ¿no es cierto?, son la principal fuente. Y claro, en sistemas de pastoreo, el heno y el ensilaje también se puede utilizar como una suplementación. Entonces Ujú. tú sabes que aunque tienes pasto fresco y los animales están pastoreando, tú dices, bueno, en el momento de la ordeña o en un momento determinado les voy a suplementar diariamente con un poco de este heno, por ejemplo, les voy a dar un heno de alfalfa o les voy a dar este poco de ensilaje, ¿no es cierto? Y también se puede utilizar esa estrategia de suplementación. Y créeme que sí. Llegamos al momento Galap. El momento Galap es una pregunta de análisis de datos. ¿Podrías comentarme 3 indicadores que se utilizan para evaluar la calidad de nuestros pastos? Que el ganadero pueda tener en cuenta el día de mañana que va a sus potreros y quiere saber que su pasto es de buena calidad. ¿Qué podría hacer él? Ahí yo te haría una distinción, Luis. Una cosa es evaluar la calidad de los pastos y otra cosa es evaluar la calidad de la pastura. Ok. Entonces, cuando yo voy a la finca, por ejemplo, yo primero observo la pastura. ¿Y en qué me fijo en la pastura? Me fijo, por ejemplo, que las especies forrajeras, que son las deseables, cubran la mayoría del suelo. Entonces, la cobertura del suelo, por ejemplo. Si el suelo está en su mayoría cubierto por las pasturas deseables, las que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, cobertura del suelo es una de esas. Después uno se fija en la composición florística. La composición florística te da una idea más o menos de valor nutricional. Tú sabes que si lo que predomina son leguminosas, probablemente el valor nutricional va a ser un poquito más alto que si lo que predominan son gramíneas. Entonces, cobertura del suelo, composición florística, ¿no es cierto? Y si es posible, una medida de productividad, ¿no es cierto? Utilizando, puede ser una medida indirecta como un plato o haciendo un corte para hacer un aforo y saber, bueno, Ujú. cuál es la productividad de esta pasto. Si es posible, eso lo complementaría con un análisis de laboratorio para que me diga cuál es la concentración de proteína, cuál es la concentración de energía, cuál es la concentración de fibra. Y si es una evaluación de forraje en sí, que ya está cortado, que lo tengo en mis manos, probablemente haría el análisis de laboratorio, proteína, energía, bueno, la observación mismo, tendrías que fijarte cuál es la composición florística que tienes en la mano y si es un alimento conservado, como heno y ensilaje, por ejemplo, el olor puede ser un indicativo muy importante de si ese alimento conservado está en buen estado o no. Sí. dependiendo, dependiendo del tipo de olores, bueno, el ensilaje pues tiene un olor, ¿no es cierto?, muy característico cuando se fermentan los carbohidratos. Muchísimas gracias, Miguel. No sé si quisieras darle un mensaje final a la audiencia. Bueno, Luis, yo te agradezco por la oportunidad de conversar contigo. Eh, Ciertamente me parece, estoy muy feliz de que tengamos un podcast hablando sobre pasturas con con los ganaderos, que yo sé que tienes una audiencia bastante amplia y te felicito por esta iniciativa y ojalá que tengamos más colegas también con los que puedas conversar de todos estos temas, que en la medida en que escuchamos más de todos, nos enriquecemos todos. Así que te agradezco a ti, Luis, y un saludo muy cordial a toda tu audiencia que te sigue semana a semana en tu podcast y en todos los medios que tienes para difundirlo. No, créeme que el gusto es mío, porque con Argieri, cuando hablamos de anemia en cerdos, iniciamos esta temporada. Yo le dije, mira, sabes que la temporada pasada fueron como 25 episodios,
de los cuales agrícolas fueron 20. Y la idea es de que la información sea más distribuida, porque los mismos problemas que tienen los arroceros bananeros tienen los ganaderos, los que crían pollos, cerdos, y la idea es ir disminuyendo esta brecha para que los pequeños productores puedan ser más rentables, eficientes y sostenibles, y no sostenibles eco-friendly, sino sostenibles de que a fin de mes lleguen con una rentabilidad y sepan que su negocio ya esté bien estructurado a largo plazo, ¿no? Porque al final, si, como unos episodios pasados que hablé con Guillermo Arce en Transgénicos y Maíz, si un productor va mal 3 cosechas, quiebra. O sea, no hay línea de crédito que te proteja pérdida de más de 2, 3 años. Entonces, esta es la idea, ir disminuyendo un poquito esa brecha y ayudando más a los productores. Miguel, ¿cómo te podrían contactar a ti si la gente se quedó picada con el tema de pastos y quiere seguir discutiendo contigo? Bueno, tal vez la mejor forma sea escribiéndome a mi correo, ¿no es cierto? Mi correo personal es miguelscastillo@gmail.com. Y bueno, Dios mediante, en alguna oportunidad estaré en Ecuador muy pronto también, y espero saludarte a ti y a algunos colegas. No, casa abierta, toda la casa abierta para ti y toda persona que sale en el podcast forma parte del proyecto, aunque no lo crean, porque están ayudándome no solo a mí, sino a la audiencia a generar una comunidad y ir mejorando poco a poco al sector productivo. Pero antes de terminar, dar muchísimas gracias al patrocinio de Aquaxcel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Puntos claves antes de despedirme: suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita. En Spotify subimos episodios todos los miércoles al mediodía, hora de Ecuador. Denle al botón seguir. Estamos creciendo bastante en Spotify, más que YouTube, aunque no lo crean. Encuéntrenos en todas nuestras redes sociales, @voces_campo. Y si nos escuchaste por radio, todos los sábados de 6 a 7 a.m. en Radio Sucre y Radio Universal. Si vieron nuestro banner de Patreon, denle una chequeada ahí si quieren apoyar la iniciativa de otra forma. Y antes de terminar, recuerden que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo.